Y los judíos respondieron, y acuérdense que se nos habla de los líderes judíos, la policía del templo, los principales sacerdotes, los escribas y fariseos. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Y esto es extraordinario. ¿Qué pregunta es esta? ¿Qué señal nos muestras? Esa ya era una inmensa señal, algo que ellos nunca habían visto o que no querían ver. El que un hombre con un latiguito simbólico y con palabras poderosas pudiera sacar y echar a todos estos comerciantes renuentes y decididos de allí. Eso fue una seña. Esas otras señales también estaban siendo realizadas porque había sanidades compasivas, muchas sanaciones. Y entonces aquí las autoridades de aquel entonces del templo dijeron, ¿qué señal nos muestras? Lo que ellos nos están mostrando es su ceguera determinada, su determinación que tenían de no reconocer ninguna señal, de no entender ni por un momento que uno estaba allí, que por lo menos, como la gente pensaba, era un profeta de Dios, que tal vez era el Mesías. Y ahí tenemos a Juan el Bautista, y había multitudes de personas que escuchaban su predicación, que venían de todas partes. ¿Y qué es lo que decía él? Pues estos judíos tenían que haberlo sabido. Él estaba diciendo que el Mesías estaba ahí, que él era el precursor, y él había identificado a Cristo, a Jesús de Nazaret, como el Cordero de Dios que quitaría y que ya estaba haciendo, lo que estaba quitando ya el pecado del mundo. Pero no lo creyeron, no quisieron escuchar, y ahora su gran resistencia es mostrada. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Cuál es tu autoridad para hacer esto? ¿Mediante qué autoridad tú has cancelado los permisos que los sacerdotes del templo han dado a estos comerciantes? ¿A través de qué autoridad tú dices ser el Hijo de Dios? Ya te hemos escuchado decir, esta es la casa de mi Padre. Y los judíos no hablaban así. Estaban muy ciegos, no podían ver. Y este es el primer milagro que Cristo realizó en Jerusalén, cuando se limpió el templo. Su segunda purga del templo antes de la crucifixión, en forma técnica, fue la última, el último milagro, porque curó a Bartimeo en Jericó, después fue a Jerusalén, limpia el templo y al mismo tiempo sana a muchas personas. Y verdaderamente ese fue su último milagro público. Y hubo otro milagro después, sí. Es decir, cuando se secó la higuera, pero eso fue algo privado para los discípulos. Así que estas purgas del templo eran grandes señales al principio y al final de su ministerio. ¿Qué señal nos muestras? Su poder. Y ya hice referencia a Malaquías, versículo 1. Esa escritura se leía de forma constante por los sacerdotes. En la adoración pública también se conocían estas escrituras y aquí se estaban cumpliendo. El Mesías vendría a su templo y lo limpiaría y sería algo irresistible cuando él lo hiciese. Entonces ahí estaba el poder de Cristo. Y su poder nos purga también en la conversión. Y eso es lo que es la conversión, cuando somos llevados a venir a Cristo y a confiar en Él, y a través de esa obra de poder, Dios nos purga. Y ahora vemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de ella. Y en la vida cristiana, constantemente, sentimos una gran necesidad de rededicarnos. Tenemos que tener un tiempo de dedicación especial. Y entonces somos purgados una vez más, a medida que tenemos una conciencia de nuestra pecaminosidad y necesidad de perdón. Y entonces Cristo nos purga. Y entonces ahora voy al tercer encabezado y lo vemos aquí, en el versículo 19. La gran respuesta que él dio a la policía del templo, a los sacerdotes del templo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí tenemos su previsión.
cómo él podía ver por adelantado, porque él es profeta, rey y sacerdote. Y aquí tenemos la profecía de Cristo. Y esto está revestido en una especie de acertijo, una verdad escondida. Esto era algo tradicional judío que se utilizaba, una especie de profecía, un enunciado alegórico, con una verdad allí, y el enunciado y la verdad estaban allí escondidos, y ambas cosas se iban a cumplir. Entonces respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los términos que él utiliza en el arameo y en el griego original se puede utilizar ya sea para referirse al templo o para referirse al cuerpo, a tu cuerpo. Dice, destruye este templo, destruye este cuerpo. El lenguaje es igualmente utilizable y en 3 días lo levantaré. Y eso se podría decir respecto de alguien que estuviera siendo sanado de una enfermedad, levantado, o también del edificio que estuviera ahí. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos no entendían eso, a pesar de que sus mentes habían sido entrenadas para poder entender cuando alguien estaba hablando así con un acertijo y estaba haciendo un enunciado sabio con un significado más profundo, pues este era un deporte entre ellos. Ellos estaban entrenados para hablar así de vez en cuando, pero no entendieron lo que Cristo estaba diciéndoles en absoluto. Entonces respondieron los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y sí, todavía estaba siendo edificado, había partes que tenían que terminarse. De hecho, el templo no se terminaría sino hasta unas semanas antes de Tito, ese futuro emperador romano, antes de que él destruyera el templo en el año 70 después de Cristo. Y ya les había tomado 46 años a llegar hasta donde estaban y dice, ¿y en 3 días tú lo levantarás? Sus mentes estaban completamente cerradas. No podían entender el significado más profundo de lo que el Señor había dicho. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Los discípulos lo entendieron después. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ese enunciado de Cristo estaba entre muchos otros enunciados que de los discípulos recordaron y entendieron y lo creyeron por completo. Incluso ellos no lo entendían por completo. Y aquí lo tenemos, destruid este templo, y él estaba hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. De forma deliberada y voluntaria no querían ver. Pero la profecía fue cumplida, claro, porque Cristo sufrió y murió por pecadores, y después fue levantado una vez más de los muertos. Y cuando los líderes judíos clamaban pidiendo que Cristo fuera muerto, no se daban cuenta que en su muerte el templo también sería destruido. O con su muerte también el templo sería destruido. No solamente su cuerpo, sino al crucificarle, ellos estaban terminando con el sacerdocio judío. Estaban terminando con la validez del templo. Cuando Cristo sufrió y murió, Él cumplió todo lo que representaba el templo, porque el templo solamente existió porque era una enseñanza, figura, profecía, y todo lo que pasaba en el templo también era una profecía, un tipo, una sombra. Los sacrificios, por ejemplo, con el clamor de los judíos, y con ese clamor, cuando pidieron que se crucificase a Cristo, cuando eso sucedió, todos los tipos encontraron su antetipo, las profecías fueron cumplidas, Cristo cumplió todo lo que había sido dicho de él, así que entonces lo anterior ya fue superfluo, cumplido, terminado. Y desde el tiempo de la resurrección de Cristo de los muertos, ya ninguno de los sacrificios ofrecidos en el templo tenía ningún significado espiritual o validez espiritual, porque el sacrificio perfecto ya había sido hecho. Y desde ese momento ya estaba la cuenta regresiva antes del año 70 después de Cristo, cuando llegó la destrucción de Jerusalén.
Y entonces Dios retiró su brazo protector sobre Jerusalén en aquel entonces, debido a la crucifixión de Cristo. Entonces no se dieron cuenta. Y dice Cristo, destruye este templo, es decir, su cuerpo. Y algunas personas piensan que incluso se señala a sí mismo cuando lo dijo. Pero eso no lo dice en la narrativa. Destruye este templo señalándose a sí mismo. Yo no creo que lo haya hecho, pero él estaba hablando al respecto de ambos este templo, señalándose a sí mismo tal vez, pero el templo donde estaban ahí. Hablaba de las dos cosas, porque ya no iba a tener después ningún significado y validez después de su muerte, nada de eso. Y dice Cristo, yo lo levantaré. Y sí, levantó a través de su propio poder, y la escritura dice que fue levantado por el poder del Padre también, porque él estaba respaldando la expiación perfecta del Hijo, y a través del poder del Espíritu también dice la escritura. Él se levantó de los muertos. Y al levantarse de los muertos, un nuevo templo surgió. Cristo era el templo, y su iglesia era parte de él. Entonces, a partir de la resurrección de Cristo, hay un nuevo templo, pero no es de ladrillo y piedra y cemento, sino que es Cristo y las personas que verdaderamente han vuelto a nacer. Nosotros ahora somos el templo del Dios vivo. Entonces es un enunciado muy profundo. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahora desciendo al versículo 24, o 23 más bien, un último encabezado, la percepción que Cristo tiene. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y los traductores en inglés han puesto el día de la Pascua, pero está bien así como está en español, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y dice así, muchos creyeron en su nombre. Y lo que se dice aquí sucedió, perdón, a través de toda la semana. Muchos creyeron en su nombre a través de la semana, muy probablemente, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron y aún así, pero Jesús mismo, dice el versículo 24, no se fiaba de ellos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues él no llamó ningún discípulo de entre ellos para comenzar, ni tampoco respaldó su fe de forma fuerte, ¿no? Ni tampoco les llamó a que le siguiesen como discípulos externos. Las personas que creyeron en él no lo hicieron de forma profunda. Es interesante cómo se explica, porque dice aquí muchos creyeron en su nombre. Y esto significa que no solamente creían que era alguien que obraba milagros, sino que pensaban que era el Mesías. Creyeron en su nombre. Creyeron, y Juan está utilizando un lenguaje alto. Creyeron que era el Mesías, Cristo. Este hombre es el hombre a quien estamos esperando. Él es el Mesías prometido. Pero no esperaban que él cumpliera, que él les perdonase por sus pecados, no lo veían como un Mesías espiritual, no rindieron sus vidas a él, no se rindieron a él y entregaron a él, no, sino que simplemente reconocieron eso y ya. Entonces ya no se entregó, no creía en ellos. Esa es la percepción de Cristo. No se fiaba de ellos. Él conoce nuestro corazón y lo lee. Y a veces hay una persona y uno espera que la persona es salva. Y entonces avanzan rápidamente y pueden hablar de doctrinas y entenderlas. Y tal vez son fervientes al respecto de la doctrina y la información teorética. Y tal vez son buenos en la apologética. Y pueden defender de forma apologética fuerte la verdad de la religión cristiana y la obra personal de Cristo, etcétera. Pero a veces no parece que hay nada central ahí. Parece que no hay ningún testimonio de una apreciación personal de Cristo o entendimiento de Cristo. No se ve esas señales obvias de que verdaderamente estén caminando con Él y que son retados por sus pecados y que están esforzándose por tener justicia. Son buenos en teoría y entonces lo vemos hoy en día. Y vemos personas también que creen en Cristo,
para poder ir al cielo y la redención. Pero no vemos ningún cambio en sus vidas. No vemos las señales del arrepentimiento en términos de que se aparten del mundo y de que se aferren a Cristo y a sus valores y a sus estándares. Ni tampoco siguen el camino de la santidad. No vemos cambio, no vemos compromiso. Y todo esto está aquí. Y claro que Cristo era Dios, es Dios. Él tenía entendimiento perfecto, entendía todo corazón. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Este tiene que ser el Mesías político que esperaban que fuese, que nos librará de la autoridad romana y nos hará prósperos una vez más. Este es el hombre que nos llevará al cielo si tan solo creemos en él. Pero no nos tenemos que arrepentir, no tenemos que cambiar, no tenemos que comprometernos con él, no tenemos que vivir por él, no tenemos que compartir sus prioridades ni su misión. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él podía leer sus corazones y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Él no necesitaba preguntarle a nadie nada. ¿Tú conoces a este hombre o a esta mujer? Y ya hemos visto qué pasó con Natanael en el capítulo anterior. Cristo le vio antes de conocerle. Le vio llevando a cabo su devocional debajo de un árbol al aire libre. Vio la sinceridad de su corazón, incluso antes de que él fuera presentado a Cristo. Él no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él lee nuestros pensamientos. Cristo puede revisar toda la congregación y él sabe respecto de cada uno de nosotros. ¿Somos cristianos? ¿Le hemos buscado, le hemos encontrado? ¿Estamos confiando en él? Y después de alguna forma alguien se enfoca en un pecado secreto, en alguna cosa terrible, en estar mirando cosas horribles de forma secreta, en algunas cosas que se apoderan de la persona, y Cristo lo sabe. Él sabe si en su estima tú has adorado verdaderamente hoy, o si has sido hipócrita porque no te estás enfocando, o si estás esforzándote por agradarle y a pesar de tu pecado te arrepientes de él y buscas su ayuda y te esfuerzas buscando la santidad. Y si eso es así, él tiene bendiciones para ti, porque él lee nuestro corazón, cada uno de nosotros lee nuestro corazón. Y lo que él quiere cuando purgó ese templo es sinceridad y que seamos genuinos y que tengamos amor por él y que le busquemos. Y hay mucho que aprender de este pasaje, mucho que nos rete. Hemos visto entonces la pureza de Cristo, también su poder, un poco de su entendimiento que tenía como profeta y también sacerdote y rey, su visión del futuro. Y vimos su percepción, cómo percibe, cómo lee nuestros corazones. Hay que meditar estas cosas. Él sabía quién serían los que lo acusarían. También sabía quién sería quien lo crucificaría y quién lo traicionaría. Él sabía quién, a pesar de sus debilidades, verdaderamente le amaban y serían leales a él. Y necesitamos nosotros estar en ese grupo, en esa categoría de aquellos que le aman, le agradan y le son fieles. Y ese es el pasaje que tenemos para considerar hoy en día. No se olviden entonces de considerar estas cosas.